Amada Iglesia, buenos días. Bueno, damos gracias al Señor, como siempre, hermanos, que el Señor nos dé condiciones adecuadas para poder estar aquí alabando su nombre. El Señor pudiera haber impedido que estuviéramos acá, pero no ha sido así. Eso es a lo que le llamamos su providencia y que es favorable para nosotros al permitirnos adorarle. Vamos entonces, hermanos, a concentrarnos en esta mañana, en este párrafo que nuestro hermano Pachito acaba de leer, y he titulado esta predicación de esta mañana, como ven ahí en las pantallas, una vía o un camino, una vía no tan obvia de consuelo. La idea, hermanos, es que podamos entender que el consuelo que hemos de hallar para nuestras vidas está fuera de nosotros y hemos de saber cómo hallarlo bien. Y quisiera, hermanos, comenzar en un sentido por el final. Quiero que vayamos a Mateo, ahí donde estamos, pero pongamos nuestros ojos en el verso 25, ahí del capítulo 16. Mateo 16, 25, y dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y queridos hermanos, el consuelo del que estoy hablando es hallar la vida. El que halla la vida, amado hermano, amada hermana, tiene consuelo constante en su día a día. Esto aplica para incrédulos que no tienen la vida y aplica para nosotros los que somos creyentes, que a veces se nos olvida qué es la vida. Pero cuando hallamos la vida, hay consuelo permanente, hermanos. Pero hay un camino que no es tan obvio para hallar ese consuelo, esa vida. El solo hecho de que en el verso 25 se nos informe que hay que hallarla, implica que no está en nosotros, sino que está fuera de nosotros. Por eso hay que hallarla. Y mis queridos hermanos, es obvio entonces que una vida que está fuera de nosotros y hay que hallarla resulta consolador, porque si estuviera en nosotros, resultaría muy desconsolador. Hermanos, es que no hay nada más desconsolador, no hay nada que traiga más desconsuelo, hermanos, que ser nosotros mismos, que nuestra propia vida. Considere conmigo esto: nuestros mejores momentos de alegría, ¿cuánto duran? Muy poco. A veces minutos, a veces horas, si por mucho unos días, y ya. Mis hermanos, eso es desconsolador. No hay nada en nosotros que dure y que sea bueno permanentemente. En tiempos de angustia, consideren conmigo, hermanos, qué herramientas tenemos en nosotros para enfrentar esas angustias. Herramientas muy débiles, hermanos. ¿Una tarjeta de crédito, creen ustedes que puede enfrentar una angustia? ¿Tener una linda familia puede enfrentar una angustia? ¿Una actitud positiva? Hermanos, nada de esto sirve para enfrentar angustias. Entonces es muy desconsolador lo que hay en nosotros. Al final, ¿qué comprobaremos de nosotros mismos? Que estamos llenos de ¿qué, hermanos? De engaño, de maldad y de corrupción. Entonces, en conclusión, hermanos, no hay nada de consolador en ser nosotros mismos. Y yo quisiera, hermanos, comenzando, que ustedes dejaran que se arraigara esa idea en sus vidas, así como en la mía. Es desconsolador ser nosotros, muy desconsolador. Por eso resulta obvio que si la vida ha de ser consoladora, tiene que estar fuera de nosotros y hay que saber hallarla
hermanos, no hay mayor consuelo entonces que hallar otra vida que no sea la nuestra, porque esta es desconsoladora. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, la película En búsqueda de la felicidad? Esa que protagonizó Will Smith. Bueno, hermanos, no sé si notaron lo mismo que yo, pero al final de la película, la moraleja o la enseñanza de esta es que el consuelo del hombre y la felicidad del hombre es tener más dinero. Me puse a preguntarle a la inteligencia artificial, no el sermón de hoy, por supuesto. Es que la inteligencia artificial ahora hace sermones. Pero me puse a preguntarle a la inteligencia artificial cuáles eran las conclusiones de la película En búsqueda de la felicidad, a ver si coincidía con lo mismo. Y me contestó que las lecciones de la película son perseverancia y resiliencia, trabajo duro y dedicación, creer en uno mismo, la importancia de la familia y el amor, y nunca dejar de aprender. Pues hermanos, eso suena muy bien, pero lo que la inteligencia artificial no me dijo es que todo esto giraba en torno a la plata. Esa es la lección de esa película. Así que hermanos, eso es lo que el mundo cree, que el dinero trae consuelo, que estar bien trae consuelo, que tener algo de esto o algo de aquello trae consuelo. Y mis hermanos, las personas que han alcanzado más dinero, más sexo, más drogas, más posiciones, más posesiones, más trofeos, más partidos ganados, más ropa, más comida, más lujos, más proyectos, aún no han hallado la felicidad. No hallan consuelo, hermanos. ¿Por qué? Porque el problema no es tener más cosas, el problema es ser uno. Uno puede tener lo que sea, pero uno sigue siendo uno. Y si uno sigue siendo uno, eso es muy desconsolador. Si a usted no le pasa que es desconsolador ser usted, es porque usted todavía no se conoce muy bien. Por eso, hermanos, el consuelo está fuera de nosotros. Hay que saber hallarlo y es ser otra vida y tener otra vida que no sea la nuestra. Así que, hermanos, nada hay más desconsolador que nuestra propia vida. Y no hay mayor consuelo que hallar otra vida, pero que sea digna de ser asumida, de ser vivida. Por eso, hermanos, les he traído a Mateo capítulo 16, porque creo que aquí se nos enseña el verdadero consuelo, el consuelo que hay en hallar la vida, pero a través de una vía, a través de un camino que no es tan obvio para nosotros. Dediquémonos a mirar cómo el Señor Jesucristo nos enseña esto, y quiero comenzar con un primer punto, y es ver, antes de profundizar, cuál es la condición que el Señor Jesús enseña, que nos acerca, no nos lleva al punto, pero nos acerca al consuelo. Y una vez que veamos esta condición, entonces será más fácil entender el asunto de el consuelo que trae hallar la vida. Pero vamos a mirar la condición. Y hermanos, de entrada, quiero decirles que la condición que el Señor Jesús nos enseña en este párrafo para entender o acercarnos al concepto del consuelo, creo que todos aquí necesitamos consuelo, es entender primero el ministerio del Señor Jesucristo. Mis hermanos amados, si no entendemos el ministerio del Señor Jesucristo, al menos su estructura básica, no vamos a tener un buen fundamento para acercarnos al concepto de el consuelo que hay en hallar una vida que no es la nuestra. Así que entendamos, hermanos, el ministerio de Cristo, que primero fue un ministerio de humillación y después de exaltación. Primero de humillación y luego de gloria
y de exaltación. Y hermanos, como vamos a comprobar, entender esto nos acerca al verdadero concepto de consuelo para no estar engañados respecto a cómo hallar verdadero consuelo. Vamos a mirar el verso 20 de Mateo capítulo 16. Dice así: entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Cristo no quería que se divulgara que Él era Jesús el Cristo, el Mesías? ¿Por qué? Resulta, hermanos, desconcertante. Se supone que Jesús vino a dar testimonio de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, y nos resultan desconcertantes estas afirmaciones reiterativas del Señor Jesús de que Él no quiere que sus discípulos vayan por ahí a los cuatro vientos diciendo que Jesús es el Cristo. ¿Por qué resulta desconcertante? Porque se supone que Él vino a dar ¿qué? Testimonio. Y como ahora dice a sus discípulos, no lo hagan. Esto tiene explicación, hermanos. Y es que en el tiempo de Cristo, a su alrededor, habían una serie de concepciones falsas acerca de lo que era el mesiasgo o la dignidad del Mesías. Había una serie de torpezas, de mentiras, había una serie de falsas concepciones o concepciones incompletas acerca de lo que era el papel del Mesías. Entonces, si los discípulos van a ir a dar testimonio de que Jesús es el Cristo o el Mesías, que es la misma palabra, solo que en dos idiomas diferentes, entonces las personas sin ninguna preparación previa, ¿qué van a hacer? Van a ver a Jesús y lo van a fundir con su falsa ¿qué? Concepción, y Jesús no quiere que su ministerio sea tergiversado de esa manera. Tiene primero que tomarse el tiempo de preparar a todos de cuál es el significado verdadero de su mesiasgo, de su ministerio como Mesías, hermanos. Y por eso en el verso 21 él tiene que precisar de qué se trata su obra mesiánica. Por eso en el verso 21 inmediatamente dice que desde entonces, desde que se suscita el tema de Jesús como el Cristo, desde entonces él comenzó a declarar a sus discípulos que primero, hermanos, le era necesario ir a Jerusalén a padecer. Mucho, dice aquí, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y no solo eso, sino ser ¿qué? Muerto, asesinado y resucitar al tercer día. Hermanos, ¿ustedes creen que este mensaje estaba en la mente de el ambiente teológico alrededor de Jesús? De ninguna manera, hermanos. La gente tenía otro concepto de lo que era ser el Mesías. Acompáñenme a Juan, capítulo 6, un momento. Ponga su cinta ahí para volver a Mateo 16, pero acompáñenme a Juan, capítulo 6. Después de la alimentación de los 5,000, un suceso que conocemos bien, miren los versos 14 y 15. Juan 6, 14 y 15. Leo a favor de ustedes, dice así la palabra del Señor. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y uno se imagina qué pueblo, qué comprensión teológica. Pero miren el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. De labios dijeron: este es el que estaba profetizado en las Escrituras. Pero en el corazón, ¿qué querían? Un rey como los demás reyes del mundo, como ya había pasado en la historia de Israel con Saúl,
que les diera ¿qué? Esto, plata, pan. Pero hermanos, esta gente no contemplaba esa parte fundamental de padecer y ser muerto. Y por supuesto, resucitar al tercer día. Volvemos entonces a Mateo. Este era un ejemplo de cómo la gente entendía el mesiasgo en el tiempo de Cristo. Lo entendía como un líder político muy fuerte que a través de la espada iba a traer un reino humano en donde hubiese mucho pan. Mis hermanos, juzguen ustedes, pero yo creo que estamos en esos tiempos todavía. ¿Cuántas iglesias se llenan de personas buscando ese tipo de Mesías? Y volviendo nuestros ojos a Mateo 16:21, noten el desde entonces, hermanos. Desde entonces. Esto quiere decir que antes de este punto, Jesús nunca había intentado aclarar que en su ministerio le era necesario ¿qué? Padecer. Es hasta este punto, y les pregunto, hermanos, para que lo piensen y lo mediten, ¿cuál fue ese punto histórico? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí que hace que Jesús desde entonces le sea preciso y adecuado empezar a decir, yo tengo que padecer primero, haciendo aclaraciones? Bueno, el punto que impulsa las aclaraciones de Jesús es la magnífica confesión del apóstol Pedro. Miren ustedes ahí los versos 15 y 16. Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos ya han escuchado las versiones que hay y dicen que tú eres un profeta, que eres Jeremías, en fin. Pero él les pregunta en el verso 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿eso es correcto? Perfecto, es correcto. Tanto que Jesús le dice a Pedro que es bienaventurado porque esa información no surgió del corazón de Pedro, ni por el análisis ni la inteligencia de Pedro, sino por revelación divina, sobrenatural. Así que es tan cierta esta declaración. Pero ¿por qué creen ustedes, hermanos, entonces que Jesús ve necesario, desde la confesión de Pedro, empezar a aclarar, es necesario que yo padezca muchas cosas? Y en esas muchas cosas estaban escupitajos en su cara, golpes en su rostro, violaciones crasas a sus derechos, laceraciones, cortes, injurias, blasfemias y asesinato. Así que, llegada la confesión de Pedro, llega la aclaración del Señor Jesucristo. Hermanos, les cuento que a partir de este punto, ese desde entonces, nos indica en la historia del ministerio de Jesús un cambio, una fase diferente. Ahora Jesús va a empezar desde aquí a encerrarse más con sus discípulos. A partir de aquí, y va a empezar a dejarle a los de afuera solo parábolas incomprensibles. Y va a empezar a enfocarse en instruir a sus discípulos de lo que significa el reino, hasta aquí, o desde aquí, perdón. Desde este punto, va a puerta cerrada a hacer una instrucción minuciosa, concentrada de sus discípulos. Aquí cambia el ministerio de Jesús. Desde este punto, desde el verso 21, va a empezar a estar con sus discípulos, y una de las cosas que el Señor Jesús va a hacer continuamente con ellos a puerta cerrada es decirles, muchachos, entiendan, yo tengo que morir primero. Está clarificando su ministerio y su mesiasgo. No más, unos capítulos adelante, Jesús vuelve y les dice, tengo que morir. Y dice, y los discípulos se entristecieron mucho. Mis hermanos, este énfasis indica
que no solo los hombres afuera tenían malos conceptos del mesiasgo de Jesús, sino también ¿quiénes? Los discípulos. Pero en la misericordia del Señor, Él va a instruirles de manera dedicada, poco a poco. Y les va a explicar cosas que hoy a nosotros como iglesia en Fontibón nos van a servir para nuestro consuelo. Mis hermanos, entonces, antes de pasar al segundo punto, la condición que nos acerca al consuelo es comprender. Ojo a esto, que nos acerca, no hemos llegado al consuelo. Pero la condición aquí hasta el verso 21 que nos acerca a un concepto de un consuelo verdadero es entender el ministerio de Cristo. Es decir, que Él tuvo que pasar primero por un periodo de humillación y luego sí, uno de exaltación y de gloria. Y me pregunto, y tal vez ustedes se pregunten, ¿y cómo esta comprensión nos acerca a la idea del consuelo verdadero? Mucho, hermanos. Miren, entender que así fue el ministerio de Cristo nos prepara para acercarnos más a un concepto verdadero de consuelo y alejarnos más de conceptos falsos de lo que es el consuelo en nuestra vida, porque, hermanos, entonces nuestros sufrimientos van a adquirir más sentido. Los suyos y los míos van a adquirir más sentido si entendemos que en el ministerio de Cristo, antes de las glorias y de la exaltación, Él tuvo que pasar un periodo de humillación y de terribles sufrimientos. Entonces sus sufrimientos y los míos adquieren gran sentido antes de querer la gloria y la exaltación. Tiene sentido sufrir entonces, porque eso sería imitar a Cristo. ¿Me hago entender? Tiene sentido sufrir porque eso me ayuda a imitar a Cristo, quien primero sufrió y después fue exaltado. Pero también tiene sentido que Jesús haya dicho: si mueres a tu propia vida, hallarás la mía. Entonces tienen sentido los sufrimientos porque ellos son instrumentos de Dios para yo matarme, hermanos, como vamos a ver. Y entonces hay esperanza de que otra nueva vida crezca en mí. Eso es muy consolador porque ya no soy yo mismo. Esto nos consuela, esto nos está acercando hacia el consuelo. Pues, hermanos, vamos entonces al segundo punto. El error que aparta de nosotros el consuelo. Así que acabamos de ver, hermanos, que la condición que nos acerca al consuelo es comprender que el ministerio de Cristo pasó primero por un periodo de humillación para luego experimentar exaltación. Eso nos consuela, eso nos acerca al concepto verdadero de consuelo. Pero ahora veamos el error que aparta de nosotros el consuelo y ya nos vamos acercando más a identificar el verdadero consuelo. Vamos a ver el verso 22. Entonces Pedro, es decir, después de que Jesús aclara la primera fase de su ministerio y luego su gloria, entonces sale Pedro, verso 22, y tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle o regañarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Hermanos, y esta voz es dulce. Y es la voz que ustedes y yo quisiéramos escuchar cada vez que sufrimos. Esa voz amiga, ¿verdad?, en el hombro, que nos dice: deseo que no sufras más, oraré que no sufras más. Una voz de aliento. Aquí Pedro con su Señor, ¿verdad?, muy considerado él. Y además estaba muy empoderado, como dicen actualmente, porque el Señor, que acabó de decir de él: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Así que está muy confiado, ¿no? Y viene a consolar al Señor Jesús. Mis hermanos, lo que Pedro hizo con Jesús en el verso 22 es llamarle a la autocompasión. Ten compasión de ti.
Tú ten compasión de ti mismo. ¿Eso cómo se llama? Autocompasión. Mis hermanos, la autocompasión ciertamente promete consuelo. Pero es el error número 1, hermanos, y el pecado número 1 que en verdad aleja el consuelo de nosotros, el verdadero. Yo creo, hermanos, que todos hemos tenido la experiencia de autocompadecernos. Porque la Biblia dice que tenemos un corazón engañoso y la autocompasión es una inclinación natural de un corazón pecaminoso. Así que todos aquí en este lugar, en uno u otro momento, nos hemos autocompadecido. Hemos llevado esta manita a nuestra cabecita y hemos dicho: Andresito, pobrecito. Todos hemos experimentado la autocompasión y esos momentos de autocompasión son hermosos. Son hermosos. Es la luz para salir del sufrimiento que sea que estamos pasando en el momento. Esa mano del mejor amigo de nosotros mismos, nos está consintiendo y nos está sugiriendo soluciones consoladoras a la situación que tenemos. Hermanos, ¿se imaginan lo que habría pasado si Cristo se hubiera autocompadecido? Mis hermanos, no estaríamos ustedes aquí y yo aquí. Ustedes y yo no estaríamos considerando los caminos del Señor. Porque estaríamos, hermanos, perdidos. Si tan solo el Señor Jesús se hubiera compadecido en ese momento, nada de esto estaría pasando hoy, hermanos. Bueno, lo mismo ocurrirá con nosotros. No ocurrirán cosas buenas en nuestra vida si seguimos autocompadeciéndonos. Ahora, Cristo explicó unas cosas muy importantes de la autocompasión que quiero que consideren conmigo en el verso 23. Dice el verso 23, pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué manera de enfrentar el autoconsuelo o la autocompasión? Ojalá, hermanos, cuando nos autocompadeciéramos, cuando sintiéramos esta mano en nuestra cabecita, ojalá pudiéramos tener esa percepción y ese discernimiento de entender que esto es muy malo para nuestra vida y salud espiritual. Como el Señor lo hizo inmediatamente. ¿Qué es la autocompasión? Pues así no tengamos una definición muy clara de lo que es la autocompasión, sabemos que es algo muy malo. Como para que Jesús le hubiera dicho: Pedro, Satanás, es que esto es duro, hermanos. Esto es serio y fue un apelativo grave. ¿Le gustaría que le llamasen Satanás? No sé, hermanos, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera quedado despedazado si mi Señor me dice Satanás. Mis hermanos, el verso 25 tiene una buena definición de lo que es la autocompasión. Porque todo el que quiere salvar la propia vida. Así que la autocompasión es salvar la propia vida. Salvarme yo, Andrés. El resto importa cero. Me salvo yo. Lo que soy, etc. Otra manera de decirlo, hermanos, es ser compasivo con mis pasiones, con mis deseos, con mi bienestar personal. Ser muy compasivo, indulgente con eso y trabajar duro para satisfacer esas pasiones, esos deseos, eso que soy yo, eso que me hace tan yo y mi bienestar personal. Hermanos, el Señor Jesús en el 25 explica que el que quiera salvar su vida realmente la perderá. Así que la autocompasión lleva ¿a qué? A la muerte, hermanos. Por eso es tan peligrosa la autocompasión.
lleva a la muerte. Mis hermanos, la autocompasión es como una espada. Es la espada que le da muerte al dominio propio. La autocompasión es la venda, hermanos, que nos impide imitar a Cristo y vivir el propósito por el cual existimos, por el cual somos nuevas criaturas. La autocompasión acaba con el dominio propio. La autocompasión nos venda los ojos, nos deja en un punto ciego y no nos deja seguir más a Jesús, un paso más. No nos deja imitarlo y nos ciega a cumplir el propósito por el cual el Señor nos rescató. Hermanos, es gravísima la autocompasión. Hay 3 cosas que el Señor Jesús nos dice de la autocompasión en el verso 23. La primera cosa que el Señor nos dice de la autocompasión es que es una idea satánica. Por eso es que es tan terrible la autocompasión, porque el Señor explica que es una idea satánica. Quítate de delante de mí, ¿quién? Satanás. Ahora, hermanos, Pedro no está poseído por Satanás aquí. Entendamos bien esto. Pedro no está poseído por Satanás. Está hablando como Satanás. Es diferente. No está poseído por Satanás, pero está hablando como Satanás. Lo que quiere decir que es posible para los creyentes a veces vernos hablando como el enemigo de nuestro Señor. El Señor de nuestro pacto y fidelidad. Pedro aquí era un creyente, de eso no hay duda alguna. Pero Cristo le llamó Satanás. Está hablando como Satanás. ¿Por qué, hermanos, Cristo no fue un poco más compasivo y le llamó Pedro? Al menos le hubiera dicho Pedro malo. Pero Satanás, hermanos, con esto Cristo quiere advertir la gravedad de la autocompasión y decir a Pedro y a sus discípulos y a ustedes y a mí que la autocompasión es una idea satánica. Satánica. Es grave, hermanos. La autocompasión también es un tropiezo, hermanos. Autocompadecerse es un tropiezo, no solo es una idea satánica, sino que es un tropiezo para cumplir los propósitos de Dios en mí y a través de mí. Porque el Señor Jesús siguió diciendo en el verso 23, apártate delante de mí, Satanás, me eres ¿qué? Tropiezo. Y aunque aquí el tropiezo es la mente de Satanás replicada por Pedro, es en función de la autocompasión. Por eso la autocompasión es un tropiezo. Si Jesús se hubiera compadecido, ¿hubiera sido un tropiezo en su ministerio? Total, hermanos, total. La autocompasión es un tropiezo en la vida cristiana. No nos deja avanzar. El que se autocompadece se queda en un punto y no avanza. La autocompasión le dijo a Eva algo en el Edén. Le dijo, pobrecita, el Señor no te deja comer de ese árbol. Pobrecilla, come. Te está negando la sabiduría. La autocompasión le está hablando aquí a Cristo. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué dejarte escupir en la cara? ¿Por qué entregarte a las laceraciones y a ser partido y molido? No hay necesidad de eso. Ten ánimo. Y la autocompasión sigue susurrando a su oído y al mío. Mira esa esposa que te tocó. No mereces esa esposa. Mira otra. Mira cuán difícil te toca con ese esposo que tienes. Tan desconsiderado. Y mira otras opciones. Pobrecito, cómo trabajas de duro. Tómate tu tiempo en el computador y en el celular. Descansa, te lo mereces. Pobrecillo este soltero, que no haya una persona para casarse en su iglesia. Le toca la de su trabajo, dale con la de tu trabajo. Solo le falta ser cristiana, solo le falta ser cristiano, tranquilo.
Y la autocompasión nos susurra todos los días, porque todos los días sufrimos, hermanos, de una u otra cosa. Aparece la aflicción, aparece el problema, aparece el sufrimiento y aparece la autocompasión. Te ofendieron en la iglesia, pobrecito. No vuelvas, tómate tu tiempo. No vuelvas a la iglesia. ¿Por qué hay tantas adicciones en este tiempo, hermanos? Por la mucha autocompasión. Y así, hermanos, tristemente tenemos que decir que hoy día hay muchas lápidas de hermanos o de personas de la iglesia, lápidas de gente de la iglesia o de las iglesias que ya no están. Me refiero a personas que se desencarrilaron porque un día le dieron paso a la idea satánica de la autocompasión. Pobrecito yo, ¿cómo sufro? Y estos están en el mundo o lisiados para servir. Lisiados. La autocompasión no deja consuelo, deja fractura, que hace que los cristianos queden lisiados para servir. Así Satanás ha logrado dejar fuera de juego a muchos en la iglesia, hermanos, con la idea de que la autocompasión les iba a consolar. Lo tercero que el Señor dice en el verso 23 de la autocompasión es que es una vía normal. Escúcheme bien, hermano. Verso 23. Lo tercero que el Señor dice de la autocompasión es que es la vía normal de consuelo para el hombre natural. ¿Por qué? Porque el verso 23 dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, que lo normal para el hombre, entiéndase aquí hombres en el sentido de gente no regenerada, impíos, lo normal para los hombres naturales y regenerados es buscar consuelo en la autocompasión, porque el Señor Jesús dijo: esto que tú me estás diciendo a mí, Pedro, es lo que piensan los ¿qué? Los hombres. O sea que lo normal en nuestro entorno es que los hombres busquen consuelo en la ¿qué? En la autocompasión. Por eso uno sale aquí a la esquina y ve todas las noches los mismos 15 tomando cerveza hasta las 11:30 de la noche. No pueden estar en la casa porque pobrecitos, trabajo duro y esto me consuela. Y así, hermanos, la autocompasión es la destrucción de la humanidad, pero para ellos es normal esto. Es las cosas de los hombres, dijo el Señor Jesús. Pero la autocompasión jamás, hermanos, ha consolado a nadie. Por ello es que la autocompasión lo que hace es empujar a las personas a hábitos pecaminosos, a licencias pecaminosas, a indulgencia con los deseos propios y con el bienestar personal. Y ustedes saben que el Señor dijo que los impíos buscan la paz ¿de dónde? De este mundo, y la obtienen a través de la autocompasión. Pero Cristo enseñó en cambio una vía de consuelo que no es tan obvia, hermanos. Una vía de consuelo que no es tan obvia para ser consolados. Porque lo obvio que es, para ser consolados, autocompadecerse. Punto. Eso es lo obvio para el mundo. Así que, hermanos, para pasar al tercer y último punto, reitero, el error que aparta de nosotros el consuelo se llama autocompasión. Hay que huir de la autocompasión. Es una idea satánica, es un tropiezo y es la noción normal de los impíos. ¿Cómo la autocompasión nos aleja del concepto verdadero de consuelo? Pues primero, promete una experiencia placentera. Estamos sufriendo, entonces la autocompasión, ¿qué hace? Cuando nos acarician el hombro o en la cabeza, ¿qué nos está diciendo la autocompasión? Pobrecito, tú tienes la razón. Y nos está diciendo, hay solución a esto. Y entonces nos empuja a hacer
lo que dice el corazón. Y eso se llama un encuentro con otra vida. No, con nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos el mejor predicador de nosotros. Ustedes aquí escuchan a sus pastores los domingos, los miércoles, en consejerías, aquí y allí. Pero el mejor predicador, el que usted enciende para escuchar todos los días, es usted. Usted comienza a hablarse a usted mismo desde que abre sus ojos y se acuesta con usted y usted se predica todo el tiempo a usted. Es un encuentro con nosotros lo que hace la autocompasión, llevarnos a nosotros mismos. Y cuando uno se mira a uno mismo, siempre hay desconsuelo. No hay consuelo. Y entonces sigue el círculo. Sufrimiento, la autocompasión me promete consuelo, nos empuja a mirar nuestro corazón, tomamos decisiones, nos encontramos con nosotros mismos y hay desconsuelo y así, el vicio. Por eso, hermanos, el tercer punto nos es preciso. Ahora, ¿cuál es la verdad que nos conduce hacia el consuelo? Vamos a mirar los versos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, para consuelo eterno, la hallará. Lo que ocurre en el verso 24 es muy didáctico de parte de Jesús, ¿no? Porque ustedes ven que hasta el verso 23 Jesús viene hablando ¿con quién? ¿Con quién viene hablando Jesús en el verso 23? Con Pedro. Pero luego en el verso 24, ¿con quién comienza a hablar? Entonces, imagínense lo que pasó entre el verso 23 y 24. ¿Saben qué pasó? Jesús estaba hablando con Pedro. Pedro sale con tremenda máxima. Y Jesús hace esto. Muchachos, vengan, que Pedrito dijo algo interesante. Quiero que todos aprendan. Vengan aquí. Jacobo, ven aquí, Juan, vengan, que Pedro dijo algo muy interesante y que a él y a ustedes también les sirve. Y termina hablando con todos en el verso 24 y les dice: Pedrito acaba de decir que no me acontezca nada de lo que les dije que me iba a acontecer. Pero yo les digo que si ustedes tienen esa mentalidad, no son mis discípulos. Entonces quieren saber que ser un discípulo mío es aceptar que su maestro tiene que sufrir y es aceptar que ustedes tienen que hacer lo mismo, sufrir. Por eso el verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, luego tome su cruz y entonces considere seguirme. Mis hermanos, Cristo enseñó la autonegación, no la autocompasión, como la vía no tan obvia de consuelo para el creyente, es decir, para hallar la vida. Y es realmente no tan obvio. Es que no es obvio, hermanos. Lo obvio para hallar consuelo es la autocompasión. Pero no es obvio, hermanos, que para hallar consuelo tenga que yo despedazarme a mí mismo, desangrarme a mí mismo. No es obvio, es una revelación sobrenatural. La autonegación cristiana, si la queremos definir, está en el verso 25 también. Está la definición de la autocompasión, pero también está la definición de la autonegación. En el verso 25, si autocompasión es todo el que quiera salvar su vida, entonces, ¿qué es la autonegación? Es perder la propia vida. O sea, no ser tan yo. Es perder la propia vida, hermanos, para hallar otra. ¿Cuál?
La de Cristo, hermanos. Es desangrar nuestras pasiones, lo que yo quiero, lo que soy, lo que me hace tan yo, y mi bienestar personal, en tanto todo eso me impida imitar a Cristo y cumplir el propósito suyo en mi vida. Mis hermanos, hay muchos deseos en nuestra vida que nos impiden imitar a Cristo. Y ustedes y yo sabemos qué cosillas nos impiden imitar a Cristo. Ustedes y yo lo sabemos. El Espíritu nos lo ha mostrado. Y ustedes y yo sabemos que si estamos paralizados en la obra del Señor y en el servicio a Él, es porque hay un tipo de autogratificación, de autocompasión que no nos ha dejado avanzar y no hemos querido decir a ese deseo y a esa pasión, no más, hasta aquí llegas. O a ese bienestar personal. Lo que sea que esté impidiendo, hermanos, imitar a Cristo, hacer de Él el todo de nuestra vida como lo es, y cumplir el propósito por el cual nos salvó, hermanos, en este mundo. Ahora, quiero clarificar algo, porque acabo de definir autonegación como desangrar también el bienestar personal. Y me gustaría aclarar algo aquí, hermanos, sobre el bienestar personal. No se entienda como que Dios está en contra de nuestra felicidad. Como que cuando uno da estos temas, pudiera quedar la idea de, oye, Dios quiere siempre vernos amargados. ¿Sabe por qué usted piensa así y yo? Porque tenemos un concepto de felicidad totalmente equivocado. Básicamente ustedes y yo creemos que ser felices es hacer lo que se nos venga en gana. Y que no haya nadie diciendo no. Pero mis hermanos, solo Dios sabe qué es felicidad. Y aquellos que han visto en su vida salir de un vicio, salir de un pecado y ver santidad, pueden decir, yo sé lo que es la felicidad de la santidad. Pueden decirlo. Aquellos que tenían un hábito que no pudieron romper por años y luego vieron el poder de Cristo acabando con ese hábito, luchan, por supuesto, pero ya no ven las consecuencias ni los actos, es el poder de Cristo. Y es cuando alguien dice, esto es felicidad. La santidad trae felicidad, hermanos. El libertinaje, esclavitud. Así que, hermanos, Dios no está en contra de nuestra felicidad. Cuando nos dice, desángrense, acaben con ustedes. Al contrario, nos está invitando, convocando a conocer el verdadero consuelo, la verdadera felicidad, hermanos. Pero no la comprenderemos hasta que no dejemos de ser tan nosotros. Mis hermanos, un ejemplo de esto, de bienestar personal. Si le preguntáramos a nuestros hijos, ¿cómo serías feliz, hijo mío? ¿Qué respondería un niño? Un niño no respondería, papá, mi felicidad es que tú me des órdenes y mandamientos y yo poder obedecerlos siempre. Nunca un niño contestaría eso. El niño contestaría que su felicidad es comprar todo lo que se le venga en gana y hacer y deshacer sin que hubiera un padre o una madre diciendo no. Eso somos nosotros, hermanos, con el Padre. Ese es el concepto de felicidad que ustedes y yo tenemos. No es felicidad, es esclavitud, es degradación, es corrupción y es horrible, es inadecuado. Por ejemplo, Israel en el desierto, ¿qué anhelaba? Pepinos, pescado y carne ¿de dónde? De Egipto. ¿Acaso es malo anhelar pepinos, hermanos? Los pepinos no tienen problema ni el pescado, son creación de Dios. El problema es que lo querían en una tierra donde eran esclavos, donde iban a ser golpeados, ultrajados, donde no tenían libertad. Ese es el problema con ser nosotros. Le damos rienda suelta a lo que somos nosotros, bajo los látigos de la esclavitud del pecado. Bajo amos inclementes y crueles. Así que, hermanos, con desangrar el bienestar personal, me refiero
hermanos, a toda clase de bienestar que nos impida imitar a Cristo. Ojo con eso, hermanos. Hay bienestar que no impide imitar a Cristo, pero hay bienestar que impide imitar a Cristo, mis hermanos. Hay bienestar que nos impide cumplir el propósito por el cual el Señor nos salvó. Trabajar es bueno, pero si por algo más de platica, trabajo en el día del Señor, entonces ese es un bienestar que hay que desangrar y matar. Dormir es magnífico, es adecuado para la salud, pero si dormir me impide usar los medios de gracia, entonces hay que mortificar algo del sueño. Enamorarse está bien, pero si me enamoro de la persona equivocada porque Dios me dice cuál es la persona correcta, entonces hay que mortificar ese enamoramiento. Compartir juntos es delicioso, pero si es para chismes, entonces hay que mortificar el compartir. ¿Me hago entender, hermanos, a qué tipo de bienestar me estoy refiriendo? Al que nos impide imitar a Cristo y cumplir el propósito por el cual fui salvo. Servir es bueno, pero si servimos para competir con hermanos nuestros, entonces hay que mortificar eso que está pasando ahí. Y está en nosotros. El mal está en nosotros. Mis hermanos, para entender mucho mejor el concepto de autonegación, es importante reconocer, hermanos, que nuestra vida humana se constituye de dos cosas. Nuestra vida humana, hermanos, se constituye de dos cosas básicas. Como cristianos. Una identidad verdadera, que es la que Dios ha dado, y una identidad engañosa que nuestro pecado ha construido. De eso estamos hechos los cristianos en esta mañana. Una identidad verdadera que Dios ha dado y una identidad engañosa que todavía está, que nuestro pecado ha construido. Hermanos, si vamos a entender la autonegación, tenemos que tener clara esta distinción. Identidad verdadera, identidad engañosa. ¿Qué es una identidad verdadera? Por ejemplo, la Biblia dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Innegablemente, hermanos, podemos afirmar, somos criaturas de Dios hechas a su imagen y semejanza. ¿Esa es una identidad verdadera o engañosa? Verdadera, porque Dios la dio, ¿verdad? Segundo, Dios nos hizo hombre o mujer. Así que yo puedo afirmar que soy hombre y alguna hermana podrá afirmar, yo soy mujer. Porque es una identidad que nos dio ¿quién? Dios. Y no hay nada más allá de hombre y mujer. Nada. Es una identidad dada por Dios. Y también podemos decir, como yo soy hombre, tengo roles definidos por Dios y esa es mi identidad. Y la mujer puede decir, yo al ser mujer tengo roles definidos por Dios. Eso es identidad dada por Dios. Y es identidad verdadera. Y también el Señor ha dado a cada quien talentos, habilidades y dones. A cada uno. Y eso es identidad verdadera porque Él las dio como Él quiso. Y también colocó a cada uno de sus hijos en un tiempo y en un lugar que Él quiso. Así que si yo vivo en Colombia, aleluya. Y si nací en este tiempo, amén. Porque es el tiempo que Dios quiso y el lugar que Dios quiso para cumplir el propósito por el cual me llamó. Y eso es identidad verdadera. Ese es un yo sano, un yo sano. No todo yo es malo. Ese es un yo sano, ese yo que reconoce una identidad dada por Dios. Pero hermanos, hay identidades engañosas en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la identidad engañosa en cada uno de nosotros? Bueno, hermanos, ser lo que somos por factores socioculturales, por factores temporales, por factores de crianza, por las situaciones de la vida, por el ambiente institucional, por factores económicos, por factores relacionales,
Déjenme darle algunos ejemplos. Ser lo que somos por factores socioculturales. Yo soy así porque soy costeño. O yo soy así porque soy rolo. Esa es una identidad engañosa, hermanos. O por factores temporales, es decir, de tiempo. Yo soy así porque soy la generación alfa, pero del 2000 tal para atrás es la generación X, y tú eres así porque eres de la generación X, y yo soy un millennials, y qué sé yo. Identidades falsas, engañosas. Es ser lo que somos por factores de tiempo. De crianza, a mí me levantaron así, y así lo seguiré haciendo yo. ¿Dónde dice el Señor que esa es una identidad verdadera, hermanos? Ambientes institucionales. Yo soy rebelde porque salí de la pedagógica, y yo soy gomelo porque salí de la del Rosario. Pero afecta. Hay personas, y así somos. Forjamos nuestra identidad aún con ambientes institucionales. Factores económicos. O robo porque crecí en un ambiente de mucha necesidad. ¿Qué sé yo, hermanos? Tantos ejemplos. Es a este tipo de identidad engañosa a la que el Señor nos dice, niéguense. Porque esas cosas, hermanos, estas cosas, esta identidad engañosa nos impide imitar a Cristo y nos impide cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Mis hermanos, porque estas cosas tienden a volverse nuestra vida, nuestro todo, nuestro yo. Y nuestro pecado usa esos factores de crianza sociocultural, que nací aquí, que nací allá, que estudié en tal lado. En nuestro pecado trata de camuflarse con todos esos elementos para justificarse. Soy así porque tal. El pecado encuentra sus formas para hallar ser justificado. Entonces, hermanos, siguiendo con los ejemplos, ¿ustedes creen que porque son rolos hay que soportar que sean introvertidos y que digan una cosa con los labios y que aquí estén pensando otra? Que porque son rolos entonces no hablamos, no compartimos. No, porque la Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿O crees que porque tu ser fue forjado porque eres costeño, entonces tenemos que aguantar que en todo lado hagas parranda y fiesta y hables como hables? No, no. Porque la Biblia dice, alegraos con temblor. ¿Ven? ¿O crees que porque eres santandereano tenemos que aguantarnos que vayas diciendo las cosas como son, a rajatabla, aquí y allí? No tenemos que aguantarnos eso. Porque la Biblia dice, vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí hay que morir. O porque eres blanco, ojiverde y ojiazul, o eres norteamericano, entonces tenemos que hacerte la venia. No, porque la Biblia dice, ya no hay bárbaro ni escita, todos sois unos en Cristo Jesús. O porque eres negro o indígena, tenemos que estar subsidiándote todo, o comprendiéndote en todo, o visibilizándote. No, no, de ninguna manera. Porque la Biblia dice, ¿mudará el etíope su piel? Así te hizo el Señor. Estos ejemplos, hermanos, son para que entendamos que tenemos que morir a esa identidad engañosa que nos impide imitar a Cristo, que busca nuestros derechos, que tenemos que imponernos ante los demás porque somos así. Y no, hermanos, no es así. Aquí solo hay una cultura, la cristiana. Y solo hay un tope de medida, es Cristo Jesús, hermanos.
O la teoría de los 4 temperamentos. ¿La han escuchado? Es que yo soy así porque soy sanguíneo. Ay, tenemos que entonces aceptarte el desorden porque eres sanguíneo. Es que yo soy así porque soy colérico y entonces tenemos que aguantar tu impaciencia porque eres colérico. Yo soy melancólico, entonces tenemos que aguantar tu tristeza y no decirte nada porque de pronto te matas. Mis hermanos, esa identidad es falsa, engañosa, no existe. Es una mentira, es una ilusión. Fuera con eso. Desangremos eso, hermanos. No somos eso. En Cristo no somos eso. Cristo es nuestra vida. Si nos negamos a esto, hermanos. Estos factores de autocompasión solo fortalecen nuestro yo, hermanos, pero nos impiden imitar a Jesús y cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. ¿Notan que he estado haciendo énfasis en autonegación cristiana? No he hablado solo de autonegación, sino de autonegación cristiana. ¿Por qué? Para que no me entiendan que estoy hablando de budismo. ¿Cuál es la diferencia entre la autonegación cristiana y el budismo? Porque el budismo también, si ustedes leen sobre el budismo y sus 9 pasos de camino hacia la felicidad, se van a encontrar, ¿no? Niégate a tus deseos y a tus pasiones. ¿Y qué diferencia entonces hay entre lo que Jesús enseñó y lo que enseñó Buda o Siddhartha Gautama? ¿Cuál es la diferencia? Que el budismo es una forma de autocompasión muy refinada. El budismo le dice a las personas: mira, tú eres muy feo y tu alma está muy mal, busca una versión mejorada de ti mismo. Puedo ser Dios. Es autocompasión. En cambio, el Señor dijo: tú no sirves para nada, hijo, nunca vas a servir para nada, necesitas otra vida diferente. Muere a ti y hallarás otra vida diferente. El budismo es la creación de una versión degradada y divinizada de uno mismo. El cristianismo es morir completamente yo para dar paso a otra vida. La única que es digna de ser vivida, la de Cristo, hermanos. Y la autonegación siempre carga con una cruz. Verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y me gusta lo que añade Lucas: tome su cruz cada día. Cada día. Esto requiere explicación, hermanos, brevemente. Porque cuando usted lee y cuando yo leo, tome su cruz, inmediatamente probablemente viene a su mente y a la mía que la cruz es alguien o algo que me está afectando. Por ejemplo, cuando las personas dicen: mi calvario es este dolor de pierna, están dando a entender que su cruz, calvario, es una enfermedad. Cuando cónyuges dicen: mi calvario, mi cruz es mi esposa. Así me dijo una persona hace poco: mi cruz es mi esposa. Es porque están entendiendo que la cruz es algo que, pobrecitos, les está haciendo algo de daño y dolor. Mis hermanos, hay que clarificar ese concepto de una vez por todas. Cuando Jesús dijo: tome su cruz, no está diciendo: mire alrededor a ver qué le está haciendo padecer y sufrir, sino nos está diciendo: mírense a ustedes y mire cuál es el pecado que le está impidiendo seguirme y clámelo. Es el pecado. Tome su cruz. Lo aprendemos de Cristo. ¿Qué fue la cruz para Cristo? Un instrumento en donde juzgó ¿qué? El pecado. Entonces, cuando dijo: ustedes también tomen su cruz, entonces está diciendo: eso que sabes que te está afectando
por tu pecado y te impide seguirme, desángralo, clávalo. Es a nosotros que se refiere Jesús, no a otros. Tu cruz no es tu jefe en tu empresa. No es tu dolor de pierna. Tu cruz eres tú, tu pecado y el mío, que nos impide seguir a Jesús. Y entonces el Señor en el verso 24 dice que, dado eso, ahora sí, sígame. Así que, hermanos, cuando Cristo aclaró su misión, que primero era humillación y después exaltación, también estaba aclarando el discipulado. El verdadero discípulo, antes de la gloria, está dispuesto ¿a qué? A padecer, el no darle rienda suelta a sus pasiones, crucificarlas, su bienestar personal, todo lo que no le deje imitar a Cristo y seguirlo a Él y cumplir el propósito por el cual Dios ha salvado a su pueblo. Así que, hermanos, la verdad que nos conduce hacia el consuelo es la autonegación y es una vía no tan obvia. ¿Por qué? Porque lo obvio es la autocompasión. Es la indulgencia con mis propios deseos. Y es la búsqueda insaciable de bienestar personal. Eso es lo obvio para el consuelo, pero eso no trae consuelo, hermanos, ya lo hemos visto. Así que, mis amados, unas aplicaciones finales. ¿Han considerado, hermanos, morir a ustedes mismos en sus quejas, en sus sufrimientos? Dejar de insistir en ser tan ustedes y yo en tan yo por causa de Cristo. Hermanos, hay consuelo para el que entra en este camino, pero hay que morir. Hay que morir. Me gusta un lema de los SEALs, de estos soldados profesionales en Estados Unidos. Ellos tienen un lema muy bonito. Dice, todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Por supuesto que ese lema lo tienen ellos a la entrada de sus campos de entrenamiento, porque vienen muchos a hacer SEALs y terminan muy pocos. Pero es una idea extraordinaria de lo que estoy diciendo. Todos queremos vivir para la gloria del Señor. Hace muchos años, una persona, no de esta iglesia porque no me gusta colocar ejemplos de aquí, en verdad, una persona me dijo, pastor, yo quiero tener un hogar para la gloria de Dios. Yo le dije, magnífico, comienza por no hablarle así a tu esposo y respétalo. Hasta ahí fue. Porque todos queremos vivir para la gloria de Dios y todos queremos hogares hermosos, pero no queremos morir a nosotros. Pero, hermanos, no ser tan nosotros, y de hecho no ser nosotros es tan consolador. Es tan consolador no ser nosotros, es tan consolador ver a Cristo en nosotros. De verdad, hermanos, si ustedes son hijos de Dios, lo han experimentado, es tan hermoso ver cómo éramos tan habituados a algún pecado o a pecados y luego ver que ya no, que está menguando, es el poder de Cristo en nosotros. Y es tan consolador cuando decimos, uy, ya no soy tan yo, ya no hablo como yo. Es tan consolador cuando tú puedes decir, ya no soy tan chismoso. Es consolador porque es el poder de Cristo en tu vida. Es tan consolador cuando puedes decir, ya no soy inmoral sexualmente hablando. He venido a la santidad, a la castidad y a la pureza y es mi felicidad y es mi consuelo. Eso da el Señor a los que pierden su vida y hallan la de Él, que es pura, santa y justa. Mis hermanos, es tan consolador ver a Cristo creciendo en nosotros, en la manera en que pensamos, hablamos, actuamos, criamos, atendemos nuestras familias, esposos, esposas, como somos como iglesia. Es tan consolador cuando nos vemos como Cristo y es tan desconsolador, hermanos, cuando nos vemos actuando como lo que somos. Desconsuela, destruye, no llegamos tranquilos a dormir en la noche. Pero es tan hermoso cuando vemos a Cristo en nosotros. Por eso, hermanos, la autonegación es el camino al consuelo. Desangrémonos y seremos muy consolados con la vida de Cristo y por la eternidad. Pedro aprendió esta lección.
y escribió su primera carta, la primera de Pedro, explicando por qué es apropiado que el cristiano sufra. Pero aquí no lo entendía, pero lo entendió. Y en su primera carta lo muestra. Cristo primero padeció, después fueron sus glorias, y así, cristianos, padeced por causa de Cristo. Esta también, hermanos, es una introducción a un expositivo que queremos hacer en la iglesia, la primera carta del apóstol Pedro. Por eso, mis hermanos, si el Espíritu Santo y nos ha redarguido a través de su palabra, dice el escritor a los Hebreos, hagamos algo hoy, entre tanto que se dice hoy, para que nuestros corazones no se endurezcan por el pecado. Oremos. Señor, te damos gracias por Jesucristo, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, como iglesia, en el poder de tu Espíritu, a reconocer crecientemente las riquezas de la vida de nuestro precioso Salvador. Te lo pedimos en Cristo. Amén.